Por lo general, Magreta me mantenía bien lejos de mi padre, y todos los días me llevaba a un rincón de los jardines a hacer ejercicio caminando, incluso cuando hacía frío. Aquella mañana me metí en la zona más antigua del jardín, lejos de la casa. Aún quedaba allí una capilla abandonada y medio enterrada bajo las enredaderas desprovistas de hojas, con la madera grisácea en parte descompuesta, unas puntas esculpidas como espinas que asomaban entre la nieve en polvo del tejado. Magreta se quedó abajo y me cotorreó sus preocupaciones, pero ascendí entre el crujido de los escalones para entrar en el campanario vacío con el fin de poder mirar por la ventana redonda sobre el muro de los jardines y ver el gran patio donde mi padre ejercitaba a sus hombres a diario. Ese era un deber que él nunca abandonaba. Ya no era joven, pero había nacido boyardo, y no duque, y muchos años atrás había matado a 3 caballeros en un solo día de batalla y había logrado hacer brecha en las murallas de Visnia en nombre del padre del zar, a cambio del derecho de hacer suya aquella ciudad. Aún supervisaba la formación de sus propios caballeros y se llevaba a los muchachos corpulentos de los campesinos y los convertía en soldados en la ciudad. Hasta 2 archiduques y un príncipe se habían dignado a enviarle a sus hijos para que los educase, porque sabían que él se los devolvería bien formados. Pensé que quizá se habría quitado el anillo para los ejercicios de instrucción. De ser así, estaría en algún lugar de su estudio, sobre la mesa. Ya estaba haciendo mis planes. Magreta no me dejaría entrar allí, pero podría convencerla para entrar en la biblioteca, la puerta de al lado, y perderla allí entre las estanterías. Podría entrar y ponerle la mano encima por un breve instante. Sin embargo, cuando me fijé en el patio, donde los soldados marcaban el paso a las estrictas órdenes de su superior, vi las manos de mi padre, desnudas a pesar de que solía llevar unos gruesos guantes o incluso guanteletes de metal en ocasiones. Se sujetaba las manos tras la espalda, la izquierda sobre la muñeca derecha. El anillo de plata brillaba como si le diera la luz del sol, aunque el cielo estaba de un gris oscuro y la nieve caía traída por el viento, tan lejos de mi alcance como si estuviera en otro mundo. Aquel señor de los Starig me seguía viniendo a la cabeza aún después de llegar a casa. No lo recordaba constantemente, tan solo en los momentos en que estaba sola en alguna parte y metida de lleno en alguna tarea. Cuando salía a atender a las gallinas detrás de la casa, recordé sus huellas allí, y me alegré de ver la nieve inmaculada. En el establo, al dar de comer a las cabras en la tenue luz del amanecer, me fijé en una esquina donde había un rastrillo de pie entre las sombras, y me acordé de él saliendo de entre los oscuros árboles con sus trenzas blancas y su sonrisa cruel. Cuando salí a coger un poco de nieve para el agua y hacer té, se me enfriaron las manos y pensé, ¿y si vuelve? Me puso de mal humor, porque estar enfadada era mejor que tener miedo, pero entonces entré con el balde de nieve y me sorprendí allí delante del fuego y enfadada sin motivo, con mi madre mirándome asombrada. No me había preguntado nada acerca del Starik, solo por cómo estaban mis abuelos y si había tenido un buen viaje, como si ella también se hubiera olvidado del motivo por el que había ido a Visnia. No me quedaba nada de aquella plata mágica que me la fijase en el pensamiento, ni siquiera aquel pequeño bolso de cuero blanco. Recordaba haber ido al mercado y a Isaac trabajando, pero no podía ver mentalmente el anillo que había creado. Sin embargo, sí recordaba lo suficiente como para volver a salir a la parte de atrás de la casa a mirar todas las mañanas, y el lunes salió Wanda de dar de comer a las gallinas mientras yo seguía allí. Se unió a mí y observó el suelo, la superficie lisa y perfecta, y me dijo de improviso. ¿Le pagaste, entonces? ¿Y ha desaparecido? Por un segundo estuve a punto de preguntarle. ¿A quién te refieres? Y entonces volví a recordarlo y se me crisparon los puños. Le pagué, dije, y Wanda asintió un momento más tarde, un único movimiento brusco de la cabeza, como si comprendiese que le estaba diciendo que eso era todo cuanto sabía. Quizá regresara, quizá no. Me había traído unos delantales de Visnia con el nuevo diseño bordado, delantales en lugar de vestidos para poder venderlos por menos de un zlotek sin dar la impresión de que los vestidos habían sido una estafa. Todos ellos se vendieron enseguida aquel día de mercado, igual que los pañuelos que también había comprado. Una mujer de una granja, allá en el campo, me preguntó incluso si iba a regresar a Visnia pronto, y si creía que podría conseguir allí un buen precio por su hilo de telar. Nadie hacía nunca negocios conmigo, si podían evitarlo, salvo para comprarme barato y venderme caro. Por lo general, aquella mujer le habría pedido a uno de los carreteros a Oleg o a Petrov que se lo llevaran a la ciudad si es que ella no lograba venderlo en el mercado, pero en aquellos últimos años, con los inviernos tan largos y fríos, las ovejas y las cabras estaban dando una lana muy vasta, el precio estaba cayendo, y la mujer no era capaz de sacarles mucho.
Su hilo era mejor de lo normal, suave y grueso. Se notaba que lo había cargado, lo había lavado e hilado con primor. Froté una hebra entre los dedos y recordé que mi abuelo había dicho que enviaría mercancías al sur, por el río, con la llegada de la primavera. Había contratado una barcaza. Tenía la intención de empaquetar la mercancía con paja, pero quizá la podría atar con hilo de lana y venderla más cara en el sur, donde no había hecho tanto frío. Dame una muestra, me la llevaré la próxima vez que vaya y te diré cuánto puedo conseguir, fue todo lo que le dije. ¿Cuánto tienes para vender? Solo tenía 3 sacos, pero vi que había otros escuchando nuestra conversación. Era mucha la gente que vendía la lana en el mercado como una pequeña ganancia añadida, o incluso como medio de vida, y la caída de los precios los estaba estrangulando. Tenía la seguridad de que si regresaba al mercado y le decía donde otros me pudiesen oír que podía ofrecerle un buen precio, serían muchos más los que acudirían a mí sin hacer ruido. Llegada la hora de regresar a casa desde el mercado aquel día, ya se me había metido en la cabeza que había ido a Visnia a por más mercancía para vender, para hacer más negocios por mi cuenta. Detrás de mí llevaba 3 cabras nuevas atadas que había comprado baratas por la caída del precio de la lana, y tenía más planes en mente. Le pediría a mi abuelo que cogiese mis beneficios de la lana y me comprase unos vestidos en el sur, con cierto estilo extranjero, el justo para venderlos en Visnia y también en nuestro mercado. Esa noche había un pollo asado y dorado sobre la mesa y unas zanahorias glaseadas con grasa, y por una vez mi madre disfrutó de aquella buena comida sin poner cara de que cada mordisco fuese a envenenarla. Comimos, Wanda se marchó a casa, y nos acomodamos juntos al lado del fuego. Mi padre leía para sus adentros la Biblia nueva que le había comprado en Visnia y movía silencioso los labios. Mi madre estaba haciendo ganchillo con un elegante hilo de seda, una pieza que algún día quizá podría acabar en un vestido nupcial. La luz dorada brillaba en sus rostros, amables y ajados, y por un segundo sentí que el universo entero quedaba suspendido en un instante de felicidad, de paz, como si hubiese llegado a un lugar que jamás había sido capaz siquiera de imaginar. Unos golpes llamaron a la puerta, fuertes y vigorosos. Voy, yo dije, y dejé mi costura a un lado, pero, cuando me puse en pie, mis padres ni siquiera alzaron la mirada. Me quedé paralizada en el sitio por un segundo, pero seguían sin mirar. Mi madre continuaba con un leve tarareo y balanceando el gancho que entraba y salía del hilo. Me acerqué despacio a la puerta y la abrí, y el Starik estaba en el umbral con todo el invierno a su espalda, un torbellino de nieve que no caía más allá de las ventanas. Extendió el brazo, me ofreció otro bolso que tintineó como una cadena y me habló con un hilo de voz aguda, como el silbido del viento por los aleros del tejado. Esta vez podrás contar con 3 días antes de que regrese para llevarme lo que es mío, me dijo. Me quedé mirando el bolso de cuero. Era grande, cargado de un buen peso en monedas, y había allí más plata que oro tenía yo, aunque vaciase la cámara. Mucho más. El aire traía la nieve, que se me derretía fría en las mejillas y me salpicaba el chal. Pensé en aceptarlo en silencio, en mantener la cabeza baja y temerosa. Sí que tenía miedo. Llevaba espuelas en las botas y unas joyas en los dedos como enormes lascas de hielo, y a su espalda aullaban las voces de todas las almas perdidas en las ventiscas. Por supuesto que tenía miedo. Pero había aprendido a tener más miedo a otras cosas. A que me despreciasen, a que me fuesen achicando pedacito a pedacito, a que me pusieran sonrisas burlonas y se aprovechasen de mí. Levanté la barbilla y le respondí con tanta frialdad como pude. ¿Y qué me daréis vos a cambio? Se le agrandaron los ojos, que perdieron todo el color. Chilló el vendaval a su espalda, y una puya de aire frío cargada de nieve y de hielo me sopló en plena cara con el escozor del pinchazo de unos alfileres en las mejillas. Esperaba que me atacase, y tenía el aspecto de querer hacerlo. El triple, doncella mortal, me dijo en cambio, casi con el ritmo de una canción. ¿Convertirás para mí el triple de plata en oro, o serás tú quien se convertirá en hielo? Ya me sentía medio helada, con las manos tan frías que me imaginaba capaz de sentir el dolor en los huesos de los dedos bajo la carne entumecida. Por lo menos, tenía demasiado frío incluso para ponerme a tiritar. ¿Y después? Le pregunté, y no me tembló la voz. Se rió de mí, con una risa fuerte y salvaje. Y después, si es que lo consigues, te convertiré en mi reina, afirmó en tono de burla, y lanzó el bolso a mis pies con un sonoro tintineo. Cuando volví a alzar la mirada, había desaparecido, y mi madre dijo a mi espalda con voz lenta y trabajosa, como si el hablar le supusiera un esfuerzo. Mirjem, ¿por qué tienes la puerta abierta? Está entrando el frío. Capítulo 7. El bolso de cuero que había dejado el Starik pesaba 10 veces más que antes, lleno de relucientes monedas.
Las conté en torres bien alineadas, tratando de poner en orden mis pensamientos al respecto. Nos marcharemos, anunció mi madre al verme levantarlas. No le había contado la promesa que me había hecho el Starik, o su amenaza, pero aquello no le gustaba de igual manera. Un señor de cuento de hadas que venía a exigir que le diese oro. Iremos con mi padre, o a algún otro lugar lejano, añadió, pero yo no estaba muy segura de que eso fuera a servir de nada. ¿Cuán lejos tendríamos que ir para huir del invierno? Aunque hubiese algún país a 1000 leguas más allá de su alcance, eso supondría pagar sobornos para cruzar cada frontera, y un nuevo hogar allá donde acabásemos, y quién sabe cómo nos tratarían cuando llegásemos allí. Ya habíamos oído suficientes historias sobre lo que le sucedía a nuestra gente en otros países, bajo el dominio de reyes y obispos que querían que se les perdonase su deuda y deseaban llenarse el bolso con las riquezas confiscadas. Uno de los hermanos de mi abuelo había llegado de un país estival, de una casa con naranjos dentro de los muros de un patio. Ahora eran otros quienes recogían aquellas naranjas que su familia había plantado y atendido con tantos cuidados, y ellos habían tenido la fortuna de llegar hasta aquí. E incluso en uno de aquellos países estivales, no pensaba que pudiese escapar para siempre. Un día soplaría el viento y caería la temperatura, y, en plena noche, la escarcha se deslizaría por el umbral de mi puerta. Vendría a cumplir con su promesa, una venganza definitiva después de haberme pasado la vida huyendo por el mundo, sin aliento y temerosa, y me dejaría congelada ante la puerta de una casa en el desierto. De modo que volví a meter en el bolso las 6 torres de monedas, de 10 cada una. Sergei ya había llegado para aquel entonces. Lo envié a ver a Oleg, a pedirle que viniese con su trineo para llevarme a Visnia. Dile que le deduciré un kopek de su deuda si me lleva y me trae de vuelta el sábado por la noche, le dije con cara muy seria. Era el doble del precio que debería haber tenido el trayecto, pero tenía que ir de inmediato. El Starik quizá me hubiese dado 3 días, pero yo solo tenía hasta la puesta de sol del viernes para hacer el trabajo. No creía que fuese a aceptar el sabbat como excusa. Estaba en el mercado a primera hora del día siguiente, y en el preciso momento en que Isaac me vio delante de su puesto, me preguntó con interés. ¿Tienes más de aquella plata? Se sonrojó entonces y, al recordar los modales, me dijo. Es decir, bienvenida de vuelta. Sí, tengo más, le dije, y volqué el bolso tan pesado en una hilera resplandeciente sobre su paño de terciopelo negro. Ni siquiera había sacado aún su mercancía para la jornada. Esta vez tengo que devolver 60 monedas de oro, le conté. Isaac ya estaba dando la vuelta a las monedas con las manos y el rostro encendido de avidez. No era capaz de recordar, dijo, medio para sí, y al oír lo que le había dicho se me quedó mirando boquiabierto. Yo también tengo que sacar un pequeño beneficio del trabajo que requerirá esto. Hay suficiente para hacer 10 anillos, a 10 monedas de oro cada uno, le dije. No podría venderlos todos. Sí podrías, repliqué. Estaba segura de ello. Ahora que el duque tenía un anillo de aquella plata mágica, toda persona acaudalada de la ciudad, hombres y mujeres, querría tener uno idéntico, en el acto. Miró las monedas con el ceño fruncido, moviéndolas con los dedos, y suspiró. Haré un collar, a ver qué podemos conseguir. ¿De verdad no te crees capaz de vender 10 anillos? Le dije sorprendida, preguntándome si me había equivocado al fin y al cabo. Quiero hacer un collar, dijo, lo cual no me pareció muy sensato, pero quizá pensaba que luciría más su trabajo y que le serviría para labrarse un nombre. Lo cierto era que no me importaba, siempre y cuando pudiese pagar otra vez a mi Starik y ganar algo más de tiempo para mí. Y tiene que estar hecho antes del sabbat, añadí. Se quejó. ¿Por qué vienes a pedir un imposible? ¿Acaso te parece esto posible? Le dije señalando las monedas, y no pudo rebatírmelo. Tuve que sentarme con Isaac mientras él trabajaba y encargarme de quienes acudían a su puesto a pedirle otras cosas. Isaac no deseaba hablar con nadie ni que le interrumpiesen. La mayor parte de los que venían eran criados ocupados e irritados, y algunos de ellos esperaban encontrarse sus encargos ya listos. Me hablaban con brusquedad y me fulminaban con la mirada y la intención de acobardarme, pero respondía a sus bravatas con frialdad. Como puedes ver, el maestro Isaac está trabajando, y estoy segura de que tu señor o tu señora no querrán causar molestias a un cliente al que no puedo nombrar, alguien que adquirirá una pieza como esa, les decía, y les hacía un gesto con la mano para que se fijaran en la mesa de trabajo, donde la luz del sol brillaba de lleno sobre la plata entre sus manos. Aquel resplandor frío los hacía callar. Se quedaban un rato allí de pie, mirando, y se marchaban sin tratar de discutir más.
Isaac siguió trabajando sin pausa hasta que los rayos del sol por fin se desvanecieron, y volvió a empezar al amanecer del día siguiente. Me percaté de que había intentado apartar y guardar algunas monedas mientras trabajaba, como si quisiera conservarlas para no olvidar. Pensé en pedirle una para guardarla yo, pero no serviría para nada. A mediodía suspiró, cogió la última de las que había apartado, la fundió y colocó un último encaje de plata sobre su diseño. Está terminado, anunció a continuación, y lo alzó, la plata suspendida sobre las anchas palmas de sus manos como si fuera carámbanos, y nos quedamos mirándolo durante un rato. ¿Enviarás a alguien a contárselo al duque? Le pregunté. Negó con la cabeza, sacó una caja de debajo de la mesa cuadrada, hecha de madera tallada y forrada de terciopelo negro y metió el collar dentro con sumo cuidado. No me dijo. Para esto, seré yo quien vaya. ¿Quieres venir? Fuimos juntos hasta las puertas de nuestro barrio y nos adentramos en las calles de la ciudad. Nunca había recorrido a pie aquella parte. Las casas más cercanas a las murallas eran míseras y humildes, estaban avejentadas, pero Isaac me llevó a las calles más amplias, más allá de una enorme iglesia de piedra gris con unas ventanas que parecían piezas de joyería en sí mismas, y por último hasta las gigantescas mansiones de los nobles. No pude dejar de mirar las verjas de hierro, repujadas en forma de leones o de dragones que se retorcían, y las paredes cubiertas de enredaderas de frutas y flores esculpidas en la piedra. Quería mostrarme orgullosa, recordar que era la nieta de mi abuelo, con oro en el banco, pero me alegré de no estar sola cuando ascendimos por aquellos anchos escalones de piedra de los que ya habían barrido la nieve. Isaac habló con uno de los criados. Nos acompañaron a una pequeña sala de espera. Nadie nos ofreció nada de beber, ni dónde sentarnos, y un criado permaneció allí de pie mirándonos con un gesto de desaprobación. Yo, sin embargo, casi lo agradecía. La irritación me hacía sentir menos empequeñecida y menos propensa a quedarme boquiabierta. Finalmente, entró aquel criado que vino al mercado la última vez y exigió saber qué nos había llevado hasta allí. Isaac sacó la caja y le mostró el collar, el hombre lo observó. Muy bien, dijo de forma breve, y se volvió a marchar. Reapareció media hora más tarde y nos dio la orden de acompañarlo. Nos guió a las escaleras de atrás, ascendimos por ellas y salimos a un vestíbulo más suntuoso que cualquier cosa que hubiera visto jamás, con las paredes forradas de tapices de vivos colores y el suelo cubierto por una alfombra de un diseño bellísimo. Aquella alfombra silenció nuestras pisadas y nos condujo a un salón todavía más lujoso, donde había un hombre con un elegante atuendo y una cadena de oro, sentado en una silla enorme y recubierta de terciopelo ante un escritorio. Vi el anillo de plata mágica en el primero de los dedos de su mano. No se miraba el anillo, pero me percaté de que no dejaba de darle vueltas con el pulgar, como si quisiera asegurarse de que no había desaparecido de su mano. Muy bien, veámoslo, dijo al dejar la pluma. Excelencia. Isaac se inclinó y le mostró el collar. El duque miró la caja con detenimiento. No le cambió la expresión, pero sí tocó el collar ligeramente sobre su lecho, con un dedo, para apenas mover aquel bucle de hebras como si fueran de encaje. Cogió aire, por fin, y lo expulsó de nuevo por la nariz. ¿Y cuánto pides por él? Excelencia, no puedo venderlo por menos de 150. Ridículo, gruñó el duque. Incluso a mí me costó evitar morderme el labio. Era un precio exorbitante. De lo contrario, tendré que fundirlo y convertirlo en anillos, dijo Isaac abriendo las manos en un gesto de disculpa. Era una forma bastante inteligente de negociar. Por supuesto que el duque preferiría que nadie más tuviese un anillo como el suyo. ¿De dónde sacas esta plata? Quiso saber el duque. No es común. Isaac vaciló y me miró a mí. El duque siguió la dirección de su mirada. ¿Y bien? Hice una reverencia y me agaché tanto como pude sin que ello me impidiese levantarme de nuevo. La trajo, uno de los Starik, mi señor. Quiere cambiarla por oro. Temí que no me creyera. Sus ojos caían sobre mí como dos pesos muertos, pero no dijo un bobadas, ni me llamó embustera. Volvió a mirar el collar y masculló. ¿Y te gustaría hacerlo pasando por mi bolsa? Ya veo. ¿Cuánta más de esta plata habrá? Eso ya me había estado preocupando a mí. Si el Starik traía más plata aún la próxima vez, no sabía qué podría hacer. Me había traído 6 la primera vez, 60 la segunda, ¿cómo iba yo a conseguir 600 piezas de oro? Tragué saliva. Quizá mucha más. Dijo el duque, que volvió a estudiar el collar. Llevó la mano a un lado, cogió una campanilla y la hizo sonar. El criado apareció en la puerta. Ve a decirle a Irina que la quiero aquí, ordenó, y el hombre hizo una reverencia.
Esperamos unos cuantos minutos, no demasiado tiempo, y vino una joven a la puerta. Tendría mi edad, más o menos, esbelta y recatada con un vestido liso de lana gris y un pudoroso escote al cuello con un velo de fina seda gris que le caía por detrás de la cabeza. Su carabina venía detrás de ella, una mujer mayor que nos miró con mala cara a mí y, especialmente, a Isaac. Irina hizo una reverencia sin alzar la mirada del suelo. El duque se levantó y le llevó el collar. Se lo puso en el cuello, retrocedió y se detuvo allí para mirarla. No diría que fuese una joven especialmente guapa, común sin más, salvo que tenía el pelo largo, abundante y lustroso. Pero eso carecía de importancia con el collar puesto, en realidad. Incluso costaba apartar la mirada de la joven, con el invierno aferrado a la garganta y el reflejo del resplandor de la plata en el velo y en sus ojos oscuros al mirarse en el espejo de la pared. «Ay, Irinushka», dijo la carabina en un murmullo de aprobación. El duque asintió. «Muy bien, joyero, estás de suerte», dijo sin quitarle los ojos de encima a la joven. «Puedes recibir 1 centenar de monedas de oro por el collar, y lo siguiente que harás será una corona digna de una reina, que constituirá la dote de mi hija. Por ella recibirás 10 veces más que esas 100 monedas, cuando la vea sobre su frente». «Su excelencia os quiere allí, mi señora», anunció la criada, que incluso me hizo una reverencia, más de lo que solían hacer los sirvientes de más alto rango. Para ellos, mi señora era mi madrastra. Aquella criada era en sí un mensaje, con su impecable vestido gris. Era una de las criadas superiores, las que tenían permiso para encerar los muebles, y no una de las fregonas, las más humildes que frotaban los suelos y se encargaban de las chimeneas. Esas eran las que me arreglaban a mí la alcoba. Allí no había nada valioso que pudiesen estropear. «Rápido, rápido», dijo Magreta. Dejó su labor de costura y se puso a meterme prisa, a retocarme la trenza que me rodeaba la cabeza y que ella me había hecho 2 días antes. Podía sentir su deseo de haber dispuesto de tiempo para rehacerla, pero todo se quedó en un gesto negativo, en indicarme que me quitase el delantal, en cepillarme los zapatos y el bajo de la falda. Me mantuve quieta y la dejé hacer mientras valoraba las pocas opciones que me iban quedando. Por supuesto, solo había un motivo para que mi padre me hiciese llamar a su estudio durante el día, algo que no había hecho nunca, ya que de todos modos me iba a ver esa noche en la cena. Al final, sí había alguien que deseaba casarse conmigo, y la cuestión estaba bien avanzada. O bien había ya una dote comprometida, o al menos una negociación sería en camino. Estaba segura de ello, aunque no se había producido ni el menor suspiro al respecto la última vez que cené con él. Las prisas tenían todo el sentido del mundo. Ya que no podía evitar el gasto de la visita del zar, al menos se ahorraría el de mis nupcias por separado, y más aún. Convertir al zar y a su corte en los invitados de la boda de su hija le serviría tanto a su situación como a su bolsa. Se verían obligados a brindar por mí y por mi esposo, y habrían de traer presentes cuyo valor sin duda se tendría en cuenta en la dote que estaba en discusión. Sin embargo, no era capaz de imaginarme que en el matrimonio hubiese nada que me fuera de gustar a mí. Por supuesto que me hubiera gustado ser la señora de mi propia casa, a salvo de todas aquellas sombrías alternativas que veía ante mí, pero no con aquellos apremios y, de una forma tan clara, por la conveniencia de mi padre. El hombre dispuesto a casarse conmigo de aquel modo no me estaría desposando a mí, ni mucho menos. Estaba alcanzando un acuerdo para conseguir un pegote de barro con forma de mujer joven que pretendía moldear a su conveniencia, y no tendría la necesidad de valorarme mucho cuando mi padre dejaba tan a las claras que él no lo hacía. Mi mejor esperanza sería la de alguien de bajo rango, un boyardo rico y ambicioso que debiese lealtad a mi padre y que estuviera dispuesto a tomar a su hija a un precio acordado con tal de ganarse un lugar de privilegio en el ducado. En tal caso, yo habría tenido aquel valor para él. No obstante, no se me ocurría ningún candidato. Tras 7 años de malos inviernos, los boyardos de mi padre dedicaban más tiempo a pensar en sus depauperados bolsos que en su estatus en la corte. No parecía probable que alguno de ellos quisiera una esposa cara. En todo caso, un hombre así de poco serviría. Lo más probable era que mi padre hubiese encontrado a un noble que no pudiera conseguir de otro modo una esposa joven de su mismo rango. Alguien lo bastante desagradable como para que más de algún padre vacilase antes de entregar a su hija. Un hombre cruel, quizá, más que ansioso por tener una muchacha cuyo padre no fuese a poner demasiadas objeciones a lo que pudiera ser de ella. Aún así bajé a verle, desde luego. No tenía elección. Magreta casi temblaba mientras bajábamos los escalones.
Comprendía igual de bien que yo cuáles eran las perspectivas, pero ella prefería no pensar en los problemas antes de que se presentaran, así que soñaba con un casamiento bueno y feliz para mí y en retirarse como la anciana niñera de la señora de la casa en lugar de verse emparedada en las habitaciones del ático con una hija abandonada. Dejé que ella se emocionase mientras yo me preguntaba si estaba a punto de conocerlo a él en persona y, de ser así, ¿cómo podría saber si merecía la pena irritar a mi padre mostrándome como si fuera un mal negocio? Era una brizna de esperanza muy desagradable a la que aferrarse. Pero cuando se abrió la puerta no había ningún representante aguardándome, nadie que hubiera podido ser ni aún el enviado de un posible marido. Tan solo 2 judíos, un hombre y una mujer, delgados, morenos y de ojos oscuros, y el hombre sostenía una caja que rebosaba de invierno. Se me olvidó pensar en nada más, o pensar, siquiera. El collar emitía hacia mí un fulgor frío y plateado desde el terciopelo negro, y otra vez me encontré ante la ventana del jardín, con el aliento del invierno en las mejillas y la escarcha trepando por el alféizar de la ventana bajo mis dedos, con el anhelo de algo que quedaba fuera de mi alcance. Estuve a punto de dirigirme hacia él con los brazos extendidos. Me agarré las faldas de lana gris e hice una reverencia con esfuerzo, obligándome a mantener la mirada baja por un instante, pero, al volver a erguirme, lo miré de nuevo. Seguía sin pensar, ni siquiera cuando mi padre cogió el collar y lo sacó de la caja. Cuando lo trajo hacia mí, alcé la mirada con una expresión de asombro. Todo aquello era un error. No podía ser que pretendiese darme algo así, a mí. No obstante, me hizo un gesto con impaciencia, y, pasados unos segundos, me di la vuelta muy despacio, le di la espalda y bajé la cabeza para permitirle que me lo pusiera en el cuello. El ambiente era cálido en la estancia, mucho más cálido que mis habitaciones allá en lo alto, con el crepitar de un buen fuego. Aún así, sentí frío el metal sobre la piel, frío y maravilloso, refrescante como cuando te llevas las manos húmedas a la cara en un día caluroso. Levanté la cabeza, me di la vuelta, y mi padre me estaba mirando. Todos ellos me estaban mirando, fijamente. «Ay, Irinushka», murmuró Magreta con ternura. Alcé la mano para tocar los elegantes eslabones con los dedos. Aún sobre mi piel, el tacto seguía siendo frío, y cuando me miré en el espejo, dentro de aquel marco no me encontraba ya en el estudio de mi padre. Estaba en un bosquecillo de oscuros árboles invernales, bajo un pálido cielo gris, y casi podía sentir la nieve cayéndome sobre la piel. Permanecí allí durante un instante intemporal, inhalando con fuerza el aire dulce y fresco que me llenaba los pulmones, un aire cargado del aroma de las ramas de pino recién cortadas, de una densa nevada y del ancho y profundo bosque que me rodeaba por doquier. Y en ese momento oí la lejana promesa de mi padre a los judíos de que les entregaría 1000 piezas de oro si hacían una corona para que fuese mi dote. De modo que estaba en lo cierto. Sí tenía en mente unos esponsales, y las disposiciones eran de la mayor urgencia. No me permitió quedarme con el collar, por supuesto. Cuando se marcharon los judíos, me hizo un gesto para que me acercase, y, a pesar de que se detuvo en una pausa en la que no dejó de mirarme, alargó las manos hacia mi nuca, me quitó el collar y lo volvió a dejar en la caja. Acto seguido me miró con dureza, como si se hubiera visto obligado a recordar cómo era yo sin él puesto. Hizo un gesto negativo con la cabeza y me dijo de manera breve y concisa: «El zar estará aquí la semana después de la siguiente. Practica tus bailes. Cenarás conmigo todas las noches hasta entonces. Encárgate de su ropa», le dijo a Magreta. «Ha de tener 3 vestidos nuevos». Hice una reverencia y regresé arriba con Magreta pisándome los talones, prendida como una nube de pajarillos inquietos que alzan el vuelo de golpe y revolotean enloquecidos antes de volver a posarse en el árbol. «Tengo que ir a por algunas de las criadas para que me ayuden», dijo, y se agachó para coger su costura con tal de tener algo que agarrar con fuerza entre las manos. «Hay tanto que hacer. No hay nada preparado. No tenéis ni la mitad del ajuar. Y hay que haceros 3 vestidos». «Sí», admití. «Debes hablar de inmediato con el ama de llaves». «Sí, sí», dijo Magreta, que salió volando otra vez de la alcoba y me dejó por fin a solas, para que me sentase junto al fuego con mi labor, un camisón blanco que estaba bordando para el lecho nupcial. Ya había coincidido con el zar en una ocasión, 7 años atrás, cuando su padre y su hermano acababan de morir. Mi padre había acudido a Corón para la coronación, para honrar al nuevo zar o, mejor dicho, al nuevo regente, el archiduque Dmitir. La primera vez que vi a Mignatius fue en la iglesia, mientras el sacerdote celebraba la ceremonia con una entonación monótona, pero no le presté demasiada atención en aquel entonces.
Estaba tan aburrida que me dormía en el asiento junto a Galina, con aquel atuendo tan rígido y que abrigaba tanto, hasta que me desperté de golpe y me puse en pie cuando por fin lo coronaron, con la sensación de que me estaban clavando una aguja, apenas un momento antes de que todos los demás se levantasen para aclamarlo. Después de aquello, nadie más le prestó demasiada atención. Los grandes señores se reunieron a comer y a departir en la mesa del zar en homenaje a Dmitir, y Mignatius salió a solas al jardín trasero del palacio, donde también yo estaba jugando, igual de irrelevante. Él tenía un arco y unas flechas de tamaño pequeño, disparaba a las ardillas y, cuando las alcanzaba, iba a verlas y se quedaba mirando encantado aquellos cuerpecillos muertos. No lo hacía del modo ordinario de un niño orgulloso de ser un buen cazador. Agarraba las flechas y las sacudía para hacer que las ardillas se retorciesen y se agitasen, si podía, y las miraba fascinado, con una expresión de asombro en los ojos. Vio que lo miraba fijamente, con cara de indignación. Era demasiado pequeña como para haber aprendido a ser cauta. ¿Por qué me miráis así?, dijo. Es la poca vida que les queda. No es cosa de brujería. Bien podría haber conocido él la diferencia. Su madre era una bruja que había seducido al zar después de que muriese su primera zarina. Nadie daba su aprobación a aquel matrimonio, por descontado, y apenas unos años después fue condenada a morir en la hoguera cuando la sorprendieron tratando de conseguir que matasen al hijo de la primera zarina con el fin de convertir a su propio hijo en el heredero. Ahora, tanto el zar como el príncipe heredero habían muerto de unas fiebres, de manera que el hijo de la bruja se había convertido en zar de todos modos, lo cual, como Magreta solía decir, le enseñaba a todo el mundo la lección de que ser una bruja no implicaba ser sabia. Yo tampoco era muy sabia en aquellos días, aunque tenía la excusa de ser una niña pequeña. Ya las habéis matado. ¿Por qué no las dejáis en paz?, le dije pese a tratarse del zar, lo cual no era muy coherente, pero yo sabía lo que quería decir. No me gustaba que anduviese maltratando a aquellos cuerpecillos, haciendo que se retorciesen por pura diversión. Sus bonitos ojos verdes se entrecerraron muchísimo en un gesto de ira, levantó el arco y apuntó hacia mí. Ya era lo bastante mayor para entender que era la muerte lo que tenía delante. Quise echar a correr, pero me quedé petrificada sin más, con todo el cuerpo inmóvil en el sitio y el corazón paralizado con él, y Mignatius se echó a reír y bajó el arco. Saludad todos a la defensora de las ardillas muertas, dijo en tono de burla, y me hizo toda una reverencia formal, como si estuviera en una boda, antes de marcharse tan tranquilo. Durante el resto de aquella semana, cada vez que jugaba en el jardín tenía la seguridad de tropezarme con una ardilla muerta, escondida siempre en algún lugar apartado de la vista de los jardineros, y cuando se me iba la pelota rodando, o cuando jugaba al escondite con Magreta y me agachaba entre los arbustos, allí me encontraba con una abierta en canal, tirada, esperándome. Pensé en delatarlo. Estaba segura de que todo el mundo me creería, por lo guapo que era Mignatius, y por su madre. La gente ya murmuraba sobre él, incluso, pero se lo conté primero a Magreta, y cuando ella me sacó la historia completa, me dijo que los problemas siempre buscan a quienes los crean, tal y como me deberían haber enseñado las ardillas, y que no iba a armar más revuelo con aquello. Me mantuvo después metida en nuestras habitaciones, hilando con la rueca durante el resto de nuestra visita salvo para unas comidas apresuradas. No volvimos a hablar de aquello a partir de entonces, aunque yo sabía que Magreta no lo había olvidado más que yo. Volvimos a Corón hace 4 años, para el fastuoso funeral del archiduque Dmitir. Mignatius había ordenado la asistencia de la mayor parte de la nobleza, presumiblemente para dejar claro que ya no tenía ningún regente ni lo necesitaba, e hizo que todos le juraran de nuevo lealtad a él en persona. Estuvimos allí durante 2 semanas. Magreta no me perdió de vista en ningún momento, y no me permitió salir de mi alcoba sin el velo por la cara a pesar de que no era todavía una mujer, y me traía ella todas las comidas desde la cocina, con sus propias manos. Mignatius destacaba presidiendo el duelo. Tenía 16 años por entonces, alto, completamente desarrollado y más apuesto si cabe, con el cabello negro y aquellos ojos claros que parecían 2 piedras preciosas relucientes en su oscura piel de tártaro, la boca con unos dientes rectos y blancos. Y con la corona y las vestiduras doradas podría haber sido una estatua, o un santo. Me fijé en él a través de la tenue neblina de mi fino velo hasta que volvió la cabeza en mi dirección, y yo bajé de inmediato la mirada y me aseguré de empequeñecerme y pasar desapercibida en la tercera fila de las princesas y las hijas de los duques. Sin embargo, dentro de 2 semanas vendría a casa de mi padre, y allí no habría ocultación posible.
Mi padre no le iba a ofrecer 3 buenas cenas y a llevárselo a cazar jabalíes en los oscuros bosques para así reducir su dispendio, sino que celebraría un despilfarro de banquete que duraría 3 jornadas, con juglares, magos y danzas que mantendrían entretenido bajo techo al zar y a toda su corte, y al final sí me daría 3 vestidos nuevos y me convertiría en una ofrenda. Se diría que mi padre sí tenía la intención de atrapar al zar para su hija, con un anillo, un collar y una corona de plata mágica con los que cebar su trampa. Observé mi rostro en el reflejo de la ventana y me pregunté qué habría visto la dura mirada de mi padre al ponerme aquel collar en el cuello como para hacerle pensar que era una oportunidad digna de ser aprovechada. No lo sabía. No pude verme la cara cuando me lo puse, pero tampoco me cabía el consuelo de considerarlo un necio. Aún me encontraba junto a la ventana, con las manos apoyadas en la piedra fría una vez abandonada mi costura, cuando Magreta regresó a la alcoba sin dejar de cotorrear para ponerme en las manos una taza de té dulce y caliente. Hasta había traído consigo un corte de mi pastel favorito, de semillas de amapola, que debía de haberle sacado al cocinero. No recibía yo tales caprichos a diario. Detrás de ella venía una criada con más leña para el fuego. Me dejé llevar por Magreta hasta la chimenea, agradecida por cuanto intentaba hacer, y no le dije que todo aquello era un error. Lo que de verdad quería era aquel collar de plata, frío en el cuello, por mucho que me trajese mi sino. Deseaba ponérmelo, buscar un espejo largo y escapar a hurtadillas hacia un oscuro bosque invernal. Ya era la noche del sábado, tras la puesta de sol, cuando me volví a subir al trineo de Oleg. Había dejado 20 piezas de oro adicionales en la cámara de mi abuelo, y llevaba conmigo el bolso de cuero blanco y repleto del Starik, un cuero que sufría con el peso del oro. Se me tensaron los hombros cuando nos adentramos en el bosque, y a cada instante me preguntaba si el Starik vendría a mí una vez más y cuándo lo haría, hasta que, en algún lugar de las profundidades del bosque, el trineo comenzó a frenar y se detuvo bajo las oscuras ramas. Me quedé quieta como un conejillo, buscando alguna señal de él, pero no vi nada. La yegua piafó y bufó una nube de aliento caliente, y Oleg no se quedó dormido, sino que colgó las riendas en los pies del pescante. ¿Has oído algo? Le dije en voz baja, pero él se apeó y sacó un cuchillo de debajo del abrigo al venir hacia mí. Caí en la cuenta de que se me había olvidado preocuparme por nada que no fuese la magia. Lancé hacia Oleg el montón de mantas y de paja como una frágil barrera y salí a toda prisa por el otro lado del trineo. No lo hagas, le solté de golpe. Oleg, no lo hagas. Las pesadas faldas me arrastraban por la nieve mientras él rodeaba el trineo para venir a por mí. Oleg, por favor. Pero tenía la mandíbula encajada, con una frialdad más profunda que la de cualquier invierno. Ese oro no es mío. Grité desesperada, sujetando el bolso entre los dos. No es mío, tengo que devolvérselo. No se detuvo. Ningún oro es tuyo, me gruñó. Nada es tuyo, buitrecillo codicioso que le arrebata el dinero de las manos a los trabajadores honestos. Cada palabra que salía de sus labios me resultaba familiar, como un cuchillo. Era la misma historia, otra vez, solo que un poco distinta. Un cuento que Oleg había encontrado para convencerse de que no estaba haciendo nada malo, de que tenía derecho a quedarse con lo que se iba a llevar y a mentir, y supe que no me escucharía. Abandonaría mi cuerpo a los lobos, se iría a casa con el oro metido bajo el abrigo y diría que me había perdido en el bosque. Dejé caer el bolso, agarré con las 2 manos una buena cantidad de tela de mis faldas y retrocedí con esfuerzo, tambaleándome por la profunda nieve, que me llegaba por encima de los muslos. Se lanzó a por mí, me aparté y caí de espaldas. La capa superior de la nieve cedió bajo mi peso, y las ramas de los arbustos de debajo se me clavaron en las mejillas. No me podía levantar. Lo tenía encima de mí, con el cuchillo en una mano y la otra extendida para agarrarme, y entonces se detuvo. Los brazos se le cayeron muertos en los costados. No es que estuviera teniendo clemencia conmigo. Un frío más profundo se apoderaba de su rostro, le cubría los labios de azul, y una escarcha blanca avanzaba por su barba poblada y castaña. Retrocedí con esfuerzo y me levanté, temblando. El Starik se hallaba de pie detrás de él, con una mano en la nuca de Oleg como el amo que sujeta a un perro. Un instante después dejó caer la mano. Oleg permaneció entre nosotros con expresión de desconcierto, lívido como si estuviese congelado. Se dio la vuelta, regresó despacio hacia el trineo y se subió en el pescante. El Starik no volvió la cabeza para verlo marchar, como si no le importara en absoluto lo que había hecho. Se limitó a mirarme con aquellos ojos que relucían como el cuchillo de Oleg. Yo temblaba y tiritaba, tenía lágrimas en las pestañas que hacían que se me pegaran. Parpadeé para abrir los ojos y puse las manos en tensión hasta que dejaron de temblar.
Entonces me agaché, recogí el bolso de cuero de la nieve profunda y se lo ofrecí. El Starik se acercó y lo cogió de mi mano. No volcó el contenido, estaba demasiado lleno para eso. Lo que hizo fue meter la mano y sacar un puñado de monedas de oro que volvió a dejar caer en el bolso, tintineando entre sus dedos, hasta que solo quedó una moneda retenida en sus dedos enguantados de blanco, brillante como el sol. Con el ceño fruncido, la miró, me miró a mí. Está todo ahí, las 60 le dije. Se me había ralentizado el corazón, porque supongo que era eso o reventar. Como debe ser, dijo. Si me fallas, en hielo te convertirás, pero si lo consigues, obtendrás mi mano y mi corona, dijo como si de verdad lo pensara, y también enfadado, aunque había sido él mismo quien había establecido los términos. Me dio la sensación de que el Starik casi hubiera preferido congelarme antes que recibir su oro. Ahora, doncella mortal, márchate a casa hasta que vuelva a visitarte. Miré el trineo con un gesto de impotencia. Oleg estaba sentado en el pescante, con la mirada congelada y perdida en el invierno, y lo último que deseaba era subirme con él. Sin embargo, no podía ir caminando a casa desde allí, ni tampoco a ninguna otra aldea donde pudiese pagar a otro cochero. Oleg se había salido del camino para llevarme a aquel lugar, y no tenía ni idea de dónde estábamos. Me di la vuelta para protestar, pero el Starik ya se había marchado. Me quedé sola bajo unas ramas de pino cargadas de nieve, rodeada únicamente de silencio, de pisadas y con el profundo agujero aplastado allí donde había caído, la silueta de una muchacha dibujada en la nieve como la que podía haber hecho una niña jugando. No me había movido aún de allí y ya comenzaba a nevar, una densa e intensa nevada que me obligó a cambiar de opinión. Me abrí camino cautelosa hasta el trineo y me volví a subir detrás. Oleg agitó las riendas en silencio, y la yegua empezó a trotar de nuevo. Dirigió al animal hacia los árboles, lejos del camino, y se adentró más en el bosque. Intenté decidir si me daba más miedo llamarle la atención y que me respondiese, o no recibir ninguna respuesta, y si debería saltar en marcha del trineo. De repente, entramos en un camino distinto a través de una estrecha abertura entre los árboles. Un camino de superficie pálida y lisa como una placa de hielo, de un blanco resplandeciente. Los patines del trineo sufrieron una sacudida al entrar en el camino, y continuaron en absoluto silencio. Las pesadas herraduras de los cascos de las yeguas movían raudas sobre el hielo, y el trineo se deslizaba detrás. A nuestro alrededor, los árboles se alzaban altos y blancos como abedules, cargados del susurro de las hojas. Eran unos árboles que no crecían en nuestro bosque, que deberían estar pelados de hojas por el invierno. Vi unos pájaros blancos y unas ardillas blancas que pasaban veloces de rama en rama, y los cascabeles del trineo generaban una extraña música, aguda, clara y fría. No miré a mi espalda para ver de dónde venía el camino. Me acurruqué en las mantas, cerré con fuerza los ojos y así los mantuve hasta que, de pronto, volvió a sonar el crujido de la nieve por debajo de nosotros, y el trineo ya estaba detenido ante la verja del patio de mi casa. Me bajé prácticamente de un salto, eché a correr y crucé la verja para llegar hasta la puerta de la casa antes de darme la vuelta. Pero tampoco habría hecho falta que corriese. Oleg se alejó sin volver la cabeza para mirarme siquiera. Capítulo 8. Wanda, me dijo Mirjen la mañana después de regresar, ¿puedes llevar esto a casa de Oleg? Le perdoné un copec por esperarme en Visnia. Me dio un recibo escrito, pero no me miró a los ojos al pedírmelo. Tenía unos arañazos rojos en la parte de atrás de la mandíbula y en las mejillas, como si allí se le hubiera enganchado una rama o algo con garras. Sí, iré, le dije. Me puse el chal y cogí la nota, pero cuando llegué frente a la casa de Oleg, calle abajo al doblar una esquina, me detuve y me quedé mirando. 2 hombres se llevaban su cuerpo a la iglesia. Le vi la cara por un instante. Tenía los ojos abiertos, con la mirada fija, y la boca azulada. Su mujer estaba sentada, acurrucada, cerca de los establos. Las vecinas llegaban a la casa con unos platos tapados. Una de ellas se detuvo delante de mí. Ya conocía a Barda. Aún debía una pequeña suma cuando empecé a encargarme de las recaudaciones, y saldó la cuenta con 3 gallinas ponedoras jóvenes. Y bien, me dijo cortante. ¿Qué quieres sacar de esta casa? ¿La carne del muerto? Cajus llegaba también a la casa con su mujer y su hijo, cargados con una jarra grande de krumnik caliente. Vamos, Panova Kubilius, es domingo. Seguro que Wanda no estará recaudando, dijo él. Oleg se ganó un copec que descontó de su deuda al llevar a Mirjem a Visnia, respondí. He venido a traer el recibo. Ya lo ves, ahí está, le dijo Cajus a Barda, que nos miró con mala cara tanto a él como a mí. Un copec. Dijo.
Uno menos que su pobre esposa les tendrá que quitar de la boca a sus hijos para engordar la bolsa del judío. Dámelo a mí. Yo se lo llevaré, no tú. Muy bien, Panova repuse, y le entregué el papel. Volví con Mirjem y le conté que Oleg estaba muerto, que lo habían encontrado en la puerta de su propio establo, helado en el suelo, boca arriba y con la mirada perdida tras haber guardado la yegua y el trineo. Me escuchó en silencio y no dijo nada. Seguí con ella un rato más, y después, como no se me ocurrió otra cosa que hacer, le dije: voy a dar de comer a las cabras. Y ella asintió. Al día siguiente, yo salí a recaudar y enfilé el camino del este. Todo el mundo se había enterado ya. Me preguntaban si era cierto, y se lamentaban cuando les decía que sí. Oleg era un hombre grande y alegre que pagaba cerveza y vodka para los amigos en la taberna durante el invierno, y le llevaba leña a una viuda cuando traía un cargamento para sí. Incluso mi padre lo lamentó cuando llegué a casa y se lo conté. Cuando lo enterraron el martes, su mujer fue la única de los asistentes al duelo que regresó del cementerio de la iglesia con los ojos secos. Todo el mundo hablaba de ello, pero no como algo que hubiese hecho un Starik. Le había reventado el corazón, decían al tiempo que hacían un gesto negativo con la cabeza. Era triste cuando algo así le sucedía a un hombre fuerte, un hombre grande y sano, pero a Anne le extrañó que se quedase helado durante una noche en pleno invierno. Yo no le dije nada a nadie sobre todo aquello, salvo a Sergei, cuando nos quedamos juntos en el sendero, con el bosque silencioso y resplandeciente a la luz de la luna. Se dirigía a pasar la noche en casa de Mirjem, que no le había dicho que dejase de ir, aunque Sergei no pudiese hacer nada para detener a los Starik. Tampoco había dejado de pagarnos nuestros peniques. La mayor parte del tiempo nos las arreglábamos para olvidar, para convencernos a nosotros mismos de que Sergei solo iba a cuidar de las cabras. Y él continuaba yendo y tomándose 2 comidas en su casa, y enterrábamos nuestros peniques junto al árbol blanco en nuestro camino de vuelta. ¿Te acuerdas? Le pregunté, y se quedó quieto. Nunca habíamos hablado de lo que le sucedió a él en el bosque, jamás.